La mayoría cree que la historia del automóvil está hecha de Mustang, Porsche y Ferrari. Pero esa es la mentira cómoda. La verdad es que los autos más adelantados, más radicales y más peligrosos para su época fueron silenciados, escondidos o directamente olvidados. Autos que nadie entendió. Autos que rompieron reglas antes de que existieran. Autos tan futuristas que parecían ilegales. Y hoy, en este video, los vamos a desenterrar. Vas a ver prototipos que parecían aviones militares, conceptos que usaban ideas que recién hoy estamos empezando a entender, máquinas tan raras que las marcas prefirieron enterrarlas antes que explicarlas, autos con aerodinámica absurda, tecnologías imposibles y diseños que aún hoy humillan a la industria moderna. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir cuál de ellos fue tan avanzado, que las marcas tuvieron que destruirlo para que no cambiara la industria para siempre. Si te gusta encontrar lo que el mundo olvidó, lo que la historia quiso borrar, suscríbete a El Garaje Perdido. Aquí no repetimos los autos que ya viste 1000 veces. Aquí contamos lo que nadie más cuenta. Empezamos. AMC AMX3, el superdeportivo que Estados Unidos no quiso construir. En 1970, mientras Europa presumía a Lamborghini Miura y a Ferrari 365 GTB4 Daytona, una marca estadounidense que solo vendía sedanes baratos, decidió intentar lo imposible, crear un superdeportivo capaz de humillar a los italianos. Ese fabricante era AMC, una empresa pequeña en comparación con General Motors o Ford, y su proyecto secreto fue el AMX3, un prototipo que parecía un Lamborghini diseñado a mano pero construido con obsesión norteamericana. El AMX3 montaba un V8 de 6.4 litros, que entregaba 340 caballos colocado en posición central, algo extremadamente raro en autos estadounidenses de esa época. Fue diseñado en Italia por Giotto Bizzarrini, el ingeniero que antes había trabajado con Ferrari y Lamborghini. Durante pruebas en Monza, el AMX3 alcanzó 270 km/h reales, un número absurdo para un prototipo sin desarrollo de fábrica detrás. Entonces, ¿por qué no existió? Porque AMC no tenía dinero, y porque justo en esos años Estados Unidos entró en una espiral de regulaciones, crisis de energía y miedo a los autos potentes. Solo 5 unidades fueron fabricadas, todas sobrevivieron. El AMX3 es el recordatorio perfecto de que Estados Unidos pudo tener un Lamborghini propio, pero decidió no correr el riesgo. Abarth 1500 biposto, el inicio de la aerodinámica extrema. En 1952, mucho antes de los famosos Alfa Romeo BAT, la casa italiana Abarth construyó un prototipo que hoy casi nadie conoce. El 1500 biposto, diseñado por Franco Scaglione para Bertone. Este auto parece un pez metálico. Era la primera vez que Scaglione usaba su filosofía aerodinámica radical. Colas afiladas, superficies limpias, curvaturas mínimas. Y ese lenguaje luego definiría los Alfa BAT que rompieron todos los récords de coeficiente aerodinámico. El biposto montaba un pequeño motor de 1.5 litros, pero la gracia no era la potencia sino el flujo del aire. Logró cifras aerodinámicas increíbles para la época, por debajo de 0.30 CD, décadas antes de que el mundo entendiera qué significaba ese número. Solo se construyó una unidad, sobrevivió por milagro, y hoy es una pieza que conecta directamente la era experimental con la estética futurista de los 50. Toyota EX7, el Japón que quiso desafiar a Ferrari en el 70. Toyota, recién llegada a la fama mundial, decide que quiere mostrarles a los europeos que Japón podía crear un superdeportivo comparable a Ferrari. Nace el Toyota EX7, una máquina que parecía sacada de un laboratorio secreto. El EX7 montaba un motor 7MG Engine experimental de 6 cilindros, capaz de superar los 300 caballos, montado en posición central, con carrocería ultraligera fabricada en fibra. Su diseño tenía forma de cuchilla, con un frente bajísimo y cabina adelantada para reducir coeficiente de arrastre. El dato clave: el X7 alcanzaba a exceder 300 km/h en simulaciones y pruebas internas, algo impensable para un prototipo japonés de 1970. Toyota nunca lo fabricó. ¿Por qué? Porque Japón aún no tenía la infraestructura para vender superdeportivos de ese nivel sin perder millones. Pero el X7 anticipó todo lo que vendría después: la era del Toyota Supra, el MR2 y el auge global del rendimiento japonés. Dome Zero, el superdeportivo que conquistó la cultura pop sin venderse. Si creciste viendo videojuegos, anime o pósters de autos futuristas, seguramente viste el Dome Zero, aunque no supieras su nombre. Japón, 1978. Dome, una empresa pequeña sin tradición masiva, presenta un auto que parecía un Lamborghini extraterrestre.
Motor Nissan L28, diseño angular extremo, puertas de tijera y peso pluma. Lo intentaron homologar para Estados Unidos, pero las normas federales lo arruinaron. El Zero tenía algo magnético. No parecía un auto, parecía una nave de ataque. Su perfil ultra aplastado de 1,10 m de altura lo hacía parecer un cohete secándose al sol. Dome nunca logró venderlo, pero el auto quedó inmortalizado. Videojuegos, series japonesas, merchandising, un icono sin producción. Y eso es exactamente lo que lo hace perfecto para el garaje perdido. Autos que existieron, pero el mundo no supo qué hacer con ellos. Italdesign Aztek, el auto de las dos cabinas separadas 1988, Giorgetto Giugiaro decide demostrar que todavía podía romper la industria con un concepto absurdo. El Italdesign Aztek, un auto con dos cabinas separadas, una para el conductor y otra para el pasajero. Ningún otro auto en la historia tiene ese diseño. Motor Audi 2.2 turbo, tracción total y carrocería de aluminio futurista. Pero lo más impresionante era la electrónica integrada. Paneles de control exteriores, comunicación por intercomunicador entre cabinas y tecnología inspirada en aviación. Solo 18 unidades fueron construidas. Era carísimo, impráctico y complicado de usar, pero absolutamente inolvidable. El Aztek no fue hecho para vender, fue hecho para probar hasta dónde podía llegar el diseño automotriz cuando te deshaces de todas las reglas. BMW E1, el eléctrico que nació en 1991, antes del BMW i3, antes del Nissan Leaf, antes de prácticamente cualquier auto eléctrico moderno, BMW ya lo había hecho en 1991. El BMW E1 era un City Car 100% eléctrico con 160 km de autonomía, carrocería de materiales compuestos, diseño modular, recarga rápida, eficiencia aerodinámica, baterías intercambiables, sí, intercambiables. En 1991, BMW lo creó porque la ciudad de Los Ángeles exigió a las marcas vender un porcentaje de autos sin emisiones. Era adelantadísimo, pero la tecnología no era lo suficientemente barata para producirlo en masa. El E1 fue cancelado, pero el concepto volvió 2 décadas después, casi idéntico, con el BMW i3. Fue literalmente el eléctrico que llegó demasiado pronto. Peugeot Cassar, el interior más futurista de los 80, 1984, Peugeot, que hoy hace autos familiares, construyó uno de los interiores más futuristas de la historia. El Peugeot Cassar tenía pantallas digitales, cuando nadie usaba pantallas, comandos electrónicos, tablero con diseño de nave espacial, carrocería de fibra, motor del Peugeot 205 Turbo 16 con más de 600 caballos, un diseño que parecía salido de una película de ciencia ficción soviética, nunca buscó producción. Era un ejercicio de experimentación total. Su diseño predijo la estética de los 90 y 2000 con una claridad sorprendente. El Quasar es el tipo de auto que ves en fotos y piensas, ¿cómo es que esto existió? ¿Y por qué Peugeot nunca volvió a intentar algo así? Mercedes-Benz F100, el auto que predijo todo lo que hoy usamos. 1991. Mientras el mundo aún usaba radios de perilla y ventanas manuales, Mercedes construyó un prototipo que literalmente predijo el futuro. El F100 tenía pantallas digitales, cámara trasera 20 años antes de ser obligatoria, control por voz, navegación integrada, radar de distancia, airbags en todas las direcciones, asientos desmontables, llaves inteligentes, cada cosa que hoy consideramos normal, el F100 la tenía. Era tan adelantado que parecía un auto robado del año 2030, pero era 1991. El motivo por el que nunca se fabricó es simple. Era demasiado caro para la época y Mercedes decidió usarlo solo como laboratorio, pero su influencia se puede rastrear a toda la industria moderna. Ford FX Atmos, el sueño nuclear que nunca llegó a la carretera. En 1954, en plena fiebre futurista de la posguerra, Ford presentó uno de los prototipos más extraterrestres jamás creados, el Ford FX Atmos. Era una mezcla imposible entre automóvil y avión militar, un estudio conceptual que pretendía mostrar cómo se movería la humanidad cuando todo fuera energía atómica y cuando la estética estuviera dominada por alas, domos transparentes y cabinas de reacción. El FX Atmos tenía un parabrisas tipo burbuja que envolvía al conductor como si estuviera en un jet de combate, con aletas gigantes y un perfil delantero tan afilado que parecía diseñado para romper barreras de sonido, no para circular por avenidas. Lo más interesante es que el FX Atmos no estaba pensado como un auto real. Ford insinuaba que en el futuro los vehículos usarían motores nucleares miniaturizados, una idea completamente seria para la década de los 50.
cuando los científicos aún no habían renunciado al sueño de la energía atómica portátil. El interior tenía un concepto adelantado a su época: controles centralizados, indicadores electrónicos y una vista delantera pensada más para pilotar que para conducir. Era un ejercicio de ingeniería especulativa, un mensaje de «esto es lo que imaginamos que vendrá». Con el tiempo, el FX Atmos se volvió un símbolo perfecto de esa era en que los diseñadores podían soñar sin restricciones, cuando la imaginación estaba influenciada por cohetes, satélites, radiación y la idea de que el siglo XXI sería una mezcla de ciencia ficción y autopistas elevadas. El prototipo nunca buscó producción y jamás estuvo cerca de ser viable, pero permanece como uno de los recordatorios más claros de lo que Detroit era capaz de imaginar cuando nadie les pedía realismo. Lancia Stratos 0, el auto que desafió la lógica física. En 1970, el diseñador Marcello Gandini creó una de las máquinas más radicales de todos los tiempos, el Lancia Stratos 0. Con solo 84 centímetros de altura, era tan bajo que podías mirar por encima del techo sin necesidad de levantar la cabeza. No tenía puertas. Para entrar, levantabas el parabrisas entero como si fuera una escotilla de nave experimental. Su carrocería era una cuña metálica absolutamente extrema, afilada desde la punta del morro hasta la cola, con un diseño que parecía más un artefacto militar o una nave de ciencia ficción que un automóvil terrestre. El motor estaba prácticamente incrustado en la espalda del conductor, acomodado en una configuración central que hacía que todo el vehículo fuera una especie de misil rodante. La visibilidad frontal era mínima, la ergonomía era casi inexistente y la conducción habría sido un reto incluso para un piloto profesional. Pero nada de eso importaba. El Stratos 0 no fue creado para ser práctico, sino para demostrar lo lejos que podía llegar el diseño automotriz cuando se eliminaban todas las reglas que normalmente contienen a un fabricante. El impacto visual del Stratos 0 fue tan fuerte que Lancia decidió convertir esa idea imposible en un auto real, y así nació el legendario Stratos de rally que luego dominaría campeonatos internacionales. Pero incluso hoy, más de medio siglo después, el Stratos 0 sigue pareciendo un objeto que no pertenece al mundo real. Es uno de los prototipos más extremos en la historia del automóvil, un recordatorio de que hubo un tiempo en el que el diseño no buscaba agradar, buscaba asombrar, incomodar y reescribir lo que creíamos posible. Cuando terminas de ver esta lista te das cuenta de algo incómodo. Estos autos no fallaron porque fueran malos, fallaron porque el mundo no estaba listo para ellos. Fueron demasiado rápidos cuando nadie sabía medir velocidad, demasiado eficientes cuando a nadie le importaba el consumo, demasiado futuristas cuando el futuro todavía daba miedo, demasiado inteligentes para una industria que prefería no pensar tanto. Cada uno de estos autos fue un aviso del futuro, un futuro que llegó, pero sin ellos. Y ahora te pregunto a ti, sí, directamente a ti que llegaste hasta acá, ¿qué es peor? ¿Un auto mediocre que triunfa porque encaja en la época? ¿O una obra maestra que la historia destruye porque nadie puede entenderla todavía? ¿Preferís un auto que la industria aprueba? ¿O uno que incomoda, que rompe, que obliga a cambiar? Quiero leer tu respuesta en los comentarios, y si hoy aprendiste algo que no sabías, si descubriste un auto que jamás habías escuchado, o si simplemente disfrutaste explorar lo que la historia quiso enterrar, suscríbete a El Garaje Perdido. Aquí no hablamos de lo obvio. Aquí revivimos máquinas que nunca debieron morir. Nos vemos en el próximo video, donde probablemente te vas a sorprender otra vez.